Buenas noches con todos y con todas. Vamos a iniciar 7 y 5. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas. Les damos la bienvenida en este ciclo de conferencias virtuales en torno a la atención primaria de salud. El día de hoy nos acompaña una invitada muy especial, que es la doctora Carmen Nadal. Pero antes de empezar con su exposición, quería referirme en torno a la maestría de medicina familiar y atención primaria, cuyas inscripciones son, o bueno, van a ser hasta el 25 de junio del 2021. Esta maestría en atención primaria en salud está dirigida a profesionales de la salud como medicina humana, enfermería, obstetricia, odontología, nutrición, psicología, trabajo social, tecnología médica y otras disciplinas que se desempeñen o deseen hacerlo en gerencia de servicios de salud y programas o proyectos relacionados a atención primaria de salud, tanto en el nivel local, regional o nacional. También está dirigida a aquellos profesionales que se vengan desempeñando o pretendan hacerlo como docentes o investigadores de programas de pregrado o posgrado relacionado a la atención primaria de salud. Vivimos momentos complejos en nuestro país, pero tenemos certeza que necesitamos profesionales comprometidos y luchadores desde todos los ámbitos para un trabajo de atención primaria que llegue a todos los lugares de nuestro país, logrando con ello equidad en salud y sobre todo justicia. Para nosotros nos complace que esta maestría en atención primaria en salud pueda iniciar en el mes de agosto, el 8 de agosto. Ese sería el inicio de las clases. Son 20 meses de duración en una modalidad semipresencial que está sujeto a lo que el gobierno obviamente autoriza en relación a las clases y permite la obtención de el grado de maestro en atención primaria de salud. Claro está, con la aprobación de 50 créditos que corresponden al plan de estudio y el desarrollo de un trabajo de investigación, aprobar el trabajo de investigación. Entonces, los invitamos a que puedan hacer, a las personas interesadas en inscribirse en esta maestría en atención primaria en salud, cuyas inscripciones, repito, son hasta el 25 de junio del 2021, y animarles a trabajar y a luchar juntos por la salud de nuestro país. Ahora sí, sin más preámbulos, quisiera presentar a la doctora Carmen Nadal. Carmen es una colega médica familiar. Ella tiene un Master of Clinical Science en la Universidad de Canadá. Ella también es magíster en bioética por la Universidad de Desarrollo en Chile. Es profesora adjunta de la carrera de medicina de la Universidad de Ollín.
es presidenta de la Comisión Asesora de Ética Asistencial del MinSal y es directora del Centro de Salud Familiar, doctora María Latife, en Rancagua, Chile. Ella hoy día nos va a hacer la conferencia Bioética en Atención Primaria de Salud. Carmen, quedamos contigo. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, casi buenas noches. Aquí les saludo desde Rancagua de Chile. Gracias, Soy, por la presentación. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes parte de mi libro, que voy a aprovechar ya que estamos haciendo publicidad, este libro que acabo de publicar en enero, que se llama Bioética aplicada en atención primaria, y es lo que quiero compartir hoy día con ustedes. Voy a compartir, ¿me escucho bien, cierto? Sí, Carmen. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya. ¿Y la pantalla se compartió? Sí, perfecto. Sí, estamos bien. Ya. Entonces, ahí no avanza. Ahí está. Bueno, yo soy médica de familia, directora de un centro de salud familiar y además soy magíster en bioética y les cuento que estoy postulando a un doctorado en bioética también por la Universidad de Barcelona. Por supuesto, me he dedicado mucho más tiempo a la atención primaria como médico clínico por 6 años y luego estoy a cargo de los centros de salud familiar en Rancagua hace como aproximadamente 10 años. Así que tengo una variedad de conocimientos que van a confluir en lo que les voy a presentar esta noche. Bueno, la ruta de hoy día es entender qué es un conflicto ético, ver las características de la atención primaria que implican desafíos éticos y además hablarles de la bioética aplicada específicamente a la atención primaria. Y quiero compartir con ustedes el caso de Matías, un joven de 17 años que ha sido paciente de su médico de familia desde que nació. Generalmente está bien, es un buen estudiante y actualmente es líder en el equipo de baloncesto de su escuela. El profesional que lo atiende es consciente que últimamente ha habido cierta discordia con la familia luego de que se hizo un tatuaje contra los deseos de sus padres. Hoy Matías está en la oficina para un examen de rutina y esta es la primera vez que no está acompañado de un adulto. Durante su examen, Matías dice que no quiere que su familia conozca la información sobre su estado de salud. Y su evaluación, lamentablemente, revela una elevación moderada de la presión arterial y una erupción genital que podría ser compatible con una tiña pleural. Pero además Matías revela que él ha iniciado actividad sexual con su novia y que usan condones con poca frecuencia. Niega el consumo de alcohol, tabaco o drogas, pero además él comenta que por favor sus padres son muy prepotentes y difíciles, por lo tanto insiste en que no quiere que esta información se revele. Este es un caso muy típico que yo creo que nos ha pasado a todos los que hemos hecho clínica, ¿verdad? Entonces, cuando hay que tomar decisiones, nosotros tenemos que tener una variedad de opciones y mirarla de distintos puntos de vista. Primero, tenemos distintos actores. Tenemos a Matías, tenemos a su familia, tenemos a su pareja y además tenemos al médico de familia que lo atiende y que lo conoce desde siempre. Entonces, la familia tiene que tomar decisiones, por supuesto, protectoras a favor de Matías, pero además, en este caso, también hay una decisión moral, si es exigir o no la información de su ficha clínica, por ejemplo, o el motivo de consulta, ¿verdad?, de esa vez con su médico de familia. Por otro lado, el médico de familia tiene que tomar decisiones preventivas, por supuesto a favor de Matías, y también decisiones técnicas en relación a lo que encontró en su presión arterial, por ejemplo, ¿verdad? Pero además tiene también una decisión moral, que es, habla o no con los padres de Matías acerca de lo que está sucediendo y de estas conductas de riesgo. Y además tenemos a la pareja, que también tiene que tomar decisiones preventivas a favor de su salud. Y a lo mejor ella tiene que decidir si termina la relación con Matías si él no usa protección durante las relaciones sexuales. Por lo tanto, ustedes se dan cuenta que aquí hay muchas decisiones mezcladas y todos toman decisiones morales. Y Matías finalmente también tiene una gran decisión. ¿Le dice o no a sus padres? Bueno, la primera pregunta es si identificamos en este caso un conflicto ético. Y para eso se tienen que dar 3 condiciones. Primero, que exista un agente moral, que es la persona que va a tomar una decisión, ¿verdad? Un curso de acción. Segundo, tienen que haber diferentes cursos de acción para elegir, porque si es uno solo, no tiene ningún sentido reflexionarlo. No hay más opción que uno.
Y tercero, no importa cuál es el curso de acción que se tome, algún principio ético se va a ver comprometido. En este caso, nosotros podemos identificar agentes morales en Matías, toma una decisión, en la familia, en el médico de familia y además en la pareja. Por lo tanto, la condición uno se está dando. En cuanto a las decisiones, tenemos varias, ¿verdad? Por ejemplo, el médico o la médica de familia hablará con sus padres y ahí estaría comprometiendo la confidencialidad. El médico de familia no hablará con su pareja, está comprometiendo la autonomía de la pareja, porque si no sabe la información, ¿cómo puede tomar buenas decisiones? El médico de familia hablará con los padres solo en relación a las conductas sexuales de riesgo de su hijo. Y ahí nuevamente comprometería la confidencialidad. El médico de familia alienta a Matías a pensar más sobre el comportamiento sexual de riesgo y cómo evitar el daño sin la necesidad de decirle a los padres, comprometiendo el rol protector de la familia, porque también va a desconocer la información. La solicitud de Matías de atención confidencial y el aumento de la participación en las decisiones de atención de salud pueden ser apoyadas como parte del desarrollo normal de cualquier adolescente, ¿verdad? Y ahí estaríamos comprometiendo nuevamente el rol protector de la familia, pero además estaríamos promoviendo esta autonomía progresiva, ¿verdad? Para que Matías pueda madurar también y después ser un adulto responsable. Y por último, pero hay muchas más, el médico de familia hablará solo con la madre de Matías sobre su estado de salud y le pedirá que no le diga a él ni a su padre. Y ahí estaríamos comprometiendo la transparencia y la confianza que Matías ha depositado en el médico de familia. Que por supuesto cuando se pierde, sobre todo en el caso de los adolescentes, los perdemos, desconfían de los servicios sanitarios, ¿verdad? Y finalmente, pienso yo, puede ser muy dañino para él. Entonces, también se dan las otras dos condiciones, ¿verdad? Hay muchos cursos de acción y hay valores y principios comprometidos. Por lo tanto, estaríamos acá frente a un conflicto ético. Entonces, ante eso, bueno, ayuda, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, nos vamos a ir a algunas definiciones que son interesantes de aprender. Primero, ¿cuál es la diferencia entre moral y ética? ¿Ya? Y moral se define como las normas que rigen el comportamiento de las personas que forman parte de una sociedad determinada, de modo que puedan contribuir al mantenimiento de la estabilidad y la estructura social. O sea, la moral es necesaria, ¿ya? Construye cohesión social. Además, se suele relacionar el concepto de moral con la conformidad de las leyes. Es como todo lo legal se supone que es por bien de la moral, ¿verdad? Pero nosotros también tenemos algunas conductas, algunas morales que son más bien implícitas y no están necesariamente en las leyes. Por lo demás, esto se socializa y se va traspasando de generación en generación. Entonces, en este sentido, la moral forma parte de las tradiciones y de los valores del contexto. Así que no es lo mismo tomar decisión en un país que en otro, en una cultura que en otra. Bueno, y de ahí surge la ética, ¿verdad? Que es esta rama de la filosofía que estudia qué es correcto e incorrecto en relación al comportamiento moral, que recién ya describí, ¿verdad? La historia moral de la profesión médica, pero en realidad esto podría aludir a cualquier profesión sanitaria, ¿cierto? Ya nos hablaba, ahí está el curso, por ejemplo, del juramento de Hipócrates, que todos por tradición, de forma muy simbólica, juramos al finalizar la carrera de medicina, y ya en ese entonces se hablaba, ¿verdad?, lo que era justo y lo que era injusto. Y por supuesto, él nos habló, ¿verdad?, de no dañar, del primum non nocere, que es, digamos, uno de los lemas de la profesión médica. Pero como eso fue poco, no fue suficiente, aquí yo les presento el código de ética del colegio médico, es decir, tuvimos que generar códigos desde el punto de vista deontológico de todas las profesiones para saber cómo nos relacionábamos, digamos, como profesional con nuestros pacientes, y esto nos indicó lo que era correcto e incorrecto. Pero como eso fue muy poco, al menos en Chile y yo creo que en gran parte del mundo, tuvimos que promulgar la ley de derechos y deberes de los pacientes, donde entre otras cosas se habla, por ejemplo, del buen trato. Voy a hablar de la ley chilena, que es la que más conozco, ¿verdad? También se habla de la compañía espiritual. Ya, situaciones que uno dice, bueno, pero ¿cómo esto necesita una ley cuando es casi de sentido común? Pero bueno, tuvimos que llegar a eso por algo y ahí nosotros podemos ver lo que es legal de lo ilegal, ¿verdad? Sin embargo, pareciera sencillo cuando uno toma decisiones morales, ¿verdad? Irse hacia lo justo, correcto y lo legal, obvio, ¿verdad? Y evitar lo ilegal, lo incorrecto, lo injusto. Sin embargo, siempre estamos en esto, en el semáforo en amarillo, ¿verdad? Porque sabemos que hay leyes que no son justas. Sabemos que hay códigos deontológicos que no son correctos y a veces son ilegales. Entonces tenemos que tener esa capacidad de reflexionar y deliberar
para tener criterios, para formarnos como buenos profesionales, ¿verdad? Y sobre todo también a nuestros alumnos, ya sea alumnos de pregrado, de posgrado, como esta maestría que ustedes seguramente van a cursar. Entonces es muy interesante aprender dentro de nuestra formación a reflexionar desde lo moral, porque nos vamos a topar con el caso de Matías probablemente muchas veces. Y quizás si no lo hacemos bien, podemos hacer tremendo daño, ¿verdad? Por lo tanto, siempre ahí, advertencia. Bueno, de ahí viene la bioética, que es una disciplina muy nueva de la década de los 70, en realidad es del mundo anglosajón, a propósito de todas las posguerras, ¿verdad? Todo el tema de las investigaciones médicas y actitudes médicas en los campos de concentraciones nazi, y así otras tantas que tenemos en la historia que no solamente son de los alemanes, y además por el avance exponencial y tan rápido de la tecnociencia, ¿verdad? Donde surgen temáticas como la reproducción asistida, el vientre de alquiler, la clonación, etcétera, etcétera. Entonces la bioética, que viene de la rama de la ética, es el estudio filosófico de las controversias éticas ante los avances de la biología y la medicina, es decir, las ciencias de la vida. Por lo tanto, nos toca directamente, ¿verdad? Y además nos sirve como apoyo para tomar decisiones ante conflictos éticos que pueden centrarse en el campo de la investigación. Por supuesto, ahí está el consentimiento informado, ¿verdad? Que los participantes tienen que ser voluntarios y hay que cuidarlos del daño de la investigación. Además, las políticas públicas y también de la práctica clínica. Y además de eso, la bioética nos orienta con algunos principios que yo los voy a pasar así un poquitito rápido. Por supuesto, cada uno se profundiza mucho más, pero esto es como una brújula para nosotros, ¿verdad? Para poder orientar nuestras reflexiones. Primero, el principio de autonomía, porque las personas, ¿verdad? Somos sujetas de derecho, tenemos derecho a decidir sobre nuestra salud, sobre nuestro cuerpo. Además, la beneficencia, tenemos que siempre velar por el mayor interés de las personas, sobre todo como médicos. Por la no maleficencia, que ya se las nombré con el juramento Hipócrates, el no dañar. A lo mejor la beneficencia no es una obligación en todos los casos, a lo mejor yo no puedo beneficiar en todos los casos, pero sí tengo una obligación moral de jamás dañar. Y la justicia, ¿verdad? Y todo lo que envuelve la justicia en cuanto a recursos, las determinantes sociales en salud, etcétera, etcétera. Y además de eso, tenemos que ver el valor del ser humano. El ser humano no tiene precio, tiene valor en sí mismo, lo declaran los derechos humanos. La condición de vulnerabilidad, que uno siempre dice, bueno, tenemos poblaciones vulnerables, pero la verdad es que todos los seres humanos somos vulnerables, cuanto mortales, cuanto frágiles, cuanto capaces de ser lesionados, unos más, otros menos, pero todos estamos en lo mismo y necesitamos ser cuidados. Y además la integridad, esta visión del ser humano en su multidimensionalidad, ¿verdad? Entre lo biopsico, socio, existencial y por supuesto ambiental. Entonces, los problemas más reconocidos de la bioética desde ahí son el descubrimiento del genoma humano, la manipulación genética, ya hablamos de la clonación, la donación de órganos, la eutanasia, la distribución de recursos, los derechos de las futuras generaciones y el uso de la tecnología, entre otros tantos que son tan conocidos, ¿verdad? Pero yo los quiero llevar a una reflexión diferente, porque nosotros tenemos que pensar en una bioética global que enmarca varias dimensiones. Una es la macroética, donde hablamos de políticas, de derechos humanos y por supuesto de cuidado de nuestro ambiente, de nuestros animales. Y tenemos también la mesoética, que tiene que ver con las instituciones de salud, ¿verdad? Sobre todo nosotros. Y finalmente la microética, que es la práctica diaria de todos los días, donde por supuesto también surgen conflictos éticos. ¿Ya? Entonces no tenemos que hablar necesariamente de eutanasia para referirnos a bioética. ¿Ya? Basta el caso de Matías para decir, ojo, aquí hay algo que hacer. Bueno, volviendo al tema de Matías y mirándolo de estas dimensiones, desde la macroética, nosotros sabemos que existe una convención de derechos del niño, que los niños no son propiedad de los padres, por lo tanto también pueden decidir, y sobre todo adolescentes que ya prácticamente, por lo menos en Chile a los 18 años, ya cumplen la mayoría de edad y ya son capaces de tomar decisiones desde el punto de vista legal también. Desde la mesoética tenemos que ver cómo estamos las instituciones de salud, estamos dando servicios acorde a las necesidades de nuestros pacientes independientes de las edades, y ahí tenemos que ver si estamos tomando la protección de la salud como un derecho, por lo tanto el acceder a la salud tiene que ser importante. Si la familia la estamos considerando una institución de protección de los menores, que a veces puede ser la familia el propio riesgo, y además, por lo menos en muchos de los centros de salud acá en Chile, exigimos que todo menor de edad debe asistir acompañado de un adulto. ¿Ya? Pero por supuesto el menor de edad, de 0 a 18 años, es muy heterogéneo y no es lo mismo, ¿verdad?, atender a un niño de 10 que a un Matías de 17, ¿verdad?
Y en la microética, en nuestra práctica, es lo que nosotros palpamos día a día, ¿verdad? Y ahí lo mismo, el médico de familia, en el caso de Matías, por supuesto tiene que primero pensar en no dañarlo, en el beneficio para él y además en respetar su autonomía, que como todavía es joven y va increciendo, ¿verdad? Esta autonomía se considera una autonomía progresiva y a la cual hay que promover. Entonces, cuando nosotros pensamos en estos conflictos éticos, decimos, bueno, pero ¿sobre qué tenemos que reflexionar? Y aquí surgen 5 tipos de cuestiones que a mí me gustaría comentarlas con ustedes. Primero, si son temas de actitud. Segundo, si son conflictos o dilemas éticos o trilemas éticos. Si tiene que ver con lo operativo o con la ejecución, ¿verdad?, de esa institución. Si tiene que ver con un tema de legal o no legal, o si tiene que ver con algo propio de la disciplina, que es lo técnico, ¿verdad? Y aquí les voy a dar un ejemplo. Un médico de familia, profesional íntegro y preocupado por sus pacientes, se queja de que puede dedicar muy pocos minutos a cada paciente por la sobrecarga asistencial en su agenda. Eso es como bien típico para nosotros en atención primaria. Acá en Chile la morbilidad, la más rápida, se atiende entre 10 a 15 minutos. Pero con frecuencia este profesional comienza un cuarto de hora tarde la consulta porque se entretiene con los visitadores del laboratorio, que por supuesto le ofrecen medicamentos que él utiliza en pacientes que no pueden asumir el costo. Entonces nos preguntamos, ¿este es un problema de mala actitud del profesional? ¿Es un dilema ético lo que está pasando con este atraso y por supuesto el perjuicio de los pacientes? ¿Es un problema en la dimensión organizativa que está pasando con los horarios? ¿Es un problema legal o es un tema definitivamente técnico? Otro caso, una médica de familia asume que la consulta no debe ser un despacho de recetas, ¿verdad?, a demanda de los pacientes, y reconoce que se debería trabajar por el uso racional de los medicamentos para garantizar, entre otras cosas, la viabilidad del modelo sanitario. Pero en la práctica, con frecuencia prescribe lo que le piden, alegando que la sobrecarga asistencial le impide dedicar tiempo a dar las adecuadas explicaciones, aunque en ocasiones también claudican sus criterios para evitar que entre sus pacientes la impopularidad que le reportaría actuar con coherencia, o porque la falta de habilidad clínica para reconducir las demandas injustificadas. Entonces nos hacemos las mismas preguntas. ¿Este es un tema de actitud? ¿Es un tema ético? ¿Es un problema de la organización? ¿Es legal? ¿Es técnico? Bueno, esta es una manera de poder ir guiando nuestras reflexiones. En la práctica, las cuestiones de actitud, los problemas éticos de la decisión, las cuestiones operativas, técnicas y legales no se dan en estado puro. En general es una mezcla de todas, aunque alguna pueda predominar. Entonces, ¿por qué la relevancia de la bioética en la atención primaria? Porque la atención primaria enfrenta los cambios sociales y tecnológicos que desafían al equipo de salud y, por supuesto, generan conflictos morales de manera permanente. Porque además basamos nuestra atención en el nuevo paradigma de relación clínica entre el equipo de salud de cabecera o el médico de cabecera y su paciente, y se basa en el respeto de los derechos humanos y la autonomía, o sea, centrado en las personas, ¿verdad? Y no en la enfermedad. La desigualdad social, sobre todo en nuestro continente latinoamericano y todos los países lo sufrimos, ¿verdad? Obliga a los sistemas sanitarios a resguardar los recursos y distribuirlos con equidad y justicia social, que por lo demás, aún así el país más rico, los recursos en salud siempre son escasos, ¿verdad? Y las demandas son ilimitadas. Además, el paciente como persona y como ser humano debe ser respetado, valorado durante toda su vida, sin importar su edad, su condición social o estado de salud, ¿ya? Esto no se pierde porque hay demencia, porque es menor de edad, ¿verdad? Porque está, no sé, en condición, en situación de calle, porque es pobre. Por supuesto que el valor humano es igual para todos y todas. Se hacen elecciones en cada atención de salud y eso está más que claro. Los pacientes a menudo permanecen con el mismo equipo tratante o médico tratante durante muchos años, lo que permite reunir mucha cantidad de información y no solamente información desde la biología, sino que también información desde la biografía de nuestros pacientes y eso genera relaciones a largo plazo, donde uno los conoce en sus contextos, en sus preferencias, ¿verdad? En sus valores y después a uno le es mucho más fácil decidir o tomar decisiones en conjunto porque ya los conoce. Y esto es una tremenda ventaja de la atención primaria, que es la longitudinalidad. Los pacientes acuden al mismo médico, matrona, ¿verdad?, de cabecera, para una variedad de problemas y en momentos muy diferentes. Eso está más que claro. Las decisiones siempre se ven afectadas por valores de los pacientes, valores de la familia, de la comunidad, de la cultura, de la sociedad y por supuesto también de los valores de los mismos profesionales, que a veces no coinciden con la de los pacientes. Lamentablemente, la mayoría de la literatura publicada en bioética está mucho más basada en el nivel hospitalario, sin prestar mucha atención a las preocupaciones de los médicos de cabecera u otros miembros del equipo de la atención primaria.
Entonces nosotros tenemos, este es un diseño que usamos en Chile, el diseño general del sistema sanitario, donde yo les quiero mostrar que tenemos la atención primaria, que tenemos actividades de prevención, promoción y la atención de morbilidad y también la atención crónica a lo largo del tiempo y además el nivel secundario, hospitalario o terciario que tiene que ver más con las especialidades focales, ¿verdad? Pero nosotros acá, si ustedes se dan cuenta, tenemos que lidiar con gran parte de la complejidad social, a diferencia del nivel más especializado que tiene que ver en la complejidad técnico-asistencial, como pueden ser la tecnología sanitaria, ¿cierto?, al servicio de los pacientes. Pero nosotros tenemos esto, esta complejidad social a la cual tenemos que hacer frente con muchos conflictos morales a veces. La declaración Alma-Ata, que es como nuestra madre en la atención primaria, a pesar de que ahora hay otra, ¿verdad? La de Astana, pero yo siempre vuelvo a la primera porque siento que estas son nuestras bases. Esto fue en el año 78, una conferencia mundial, ¿verdad? Participaron casi todos los países del mundo, se le dio mucho énfasis a la importancia de la atención primaria, con el foco de equidad y solidaridad, y aquí están los principios que ya tienen harto contenido moral: la equidad en el acceso, la participación comunitaria, el uso efectivo y apropiada tecnología, la colaboración intersectorial y además la sostenibilidad, ¿verdad? Entonces, en cuanto a equidad, ya sabemos la accesibilidad garantizada para quien lo necesite por esta condición de vulnerabilidad que habíamos conversado. En la participación comunitaria, por supuesto que la decisión de los individuos es muy relevante, autonomía. En el uso efectivo de la tecnología, los avances tienen que estar al servicio de quienes lo necesiten, por supuesto, con el principio de beneficencia. En cuanto a colaboración intersectorial, tenemos que enfocarnos en los derechos humanos y no dañar, ¿verdad? Y la sostenibilidad es la distribución de recursos, que eso engloba la justicia social y la justicia distributiva. O sea, ya Alma Ata nos dio bastantes luces de por qué la bioética tiene que estar en la atención primaria. Bueno, y además la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Nos dio este diagrama que yo siempre se lo muestro a los alumnos, porque de verdad creo que el núcleo de la atención primaria y sus principios está aquí. El derecho al mayor nivel de salud posible en las condiciones que se esté, la equidad, la solidaridad y por supuesto envuelto por otros tantos, pero entre ellos la justicia social. O sea, muchas luces de que hay ética aquí de por medio, ¿verdad? Entonces la atención primaria sabemos que es más que un nivel de atención, ¿verdad? Es una estrategia, es una filosofía también la atención primaria, porque nos permite comprender los principios de justicia, equidad y solidaridad que se viven en una sociedad. O sea, una atención primaria fortalecida claramente habla de una sociedad justa, equitativa y solidaria, ¿ya? Y fraternal entre unos y otros, ¿verdad? Es una forma de organizar, optimizar, distribuir y gestionar los recursos. Por lo tanto, aquí tenemos gran parte de lo que es la justicia distributiva. Y sobre todo porque somos articuladores al ser acceso, ¿verdad? Por lo menos en Chile, al sistema de salud público. Por lo tanto, aquí tenemos una responsabilidad muy importante. Y nuestros pilares son ser acceso, asistir a través del tiempo, la atención integral, centrar en las personas, empoderar a las comunidades, considerar las determinantes en salud y ser un articulador dentro del sistema. Bueno, además, nosotros estamos en una relación clínica que es muy especial con la red de salud, con la comunidad, con la familia, con la red intersectorial y con el propio equipo de salud, porque por lo menos en Chile nosotros nos basamos la atención primaria en equipos multidisciplinarios. Entonces, si nos vamos al componente de red de salud, ya tenemos claro que somos el primer contacto, que tenemos que actuar con equidad, solidaridad y mucha responsabilidad, y por supuesto con la justicia. ¿Ya? ¿Quién va a entrar hoy día? ¿Quién va a entrar mañana? ¿Cómo vamos a hacer que el acceso sea expedito para quien lo necesite en ese minuto? ¿Verdad? No dañar, que nuestras decisiones por ser acceso no dañen, como por ejemplo dejar inmigrantes indocumentados fuera de la atención primaria. Es uno de los ejemplos. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a apuntar a la ética institucional y la ética organizacional. Por lo tanto, cuando uno ve en una organización misión, visión, valores, que esos valores estén claros por lo menos con estos tres, ¿verdad? Equidad, solidaridad y justicia. En el caso del equipo de salud, sabemos que tenemos que llegar a esta transdisciplinaridad donde se atienda tan integral la persona que no haya fronteras entre una disciplina y otra, ¿verdad? Porque vemos a la persona en su totalidad, pero eso también implica buen manejo de la confidencialidad entre nosotros. ¿Quién va a tener acceso a esos datos, verdad? ¿Para qué? Para no dañar, que es lo más importante. La familia. Bueno, y aquí yo hablo de la definición. ¿Quién va a definir cómo es la familia? Ahora, las familias nucleares tradicionales, ¿cierto? Ya se han ido perdiendo un poco en el tiempo. Esto de padre, madre, hijo, ya es muy distinto porque por un lado tenemos nuevas formaciones de familia y por otro lado tenemos más generaciones dentro de la familia porque
nuestros países están envejeciendo, ¿verdad? Entonces también ahí se provocan muchos conflictos. Siempre hay que actuar en beneficencia y pensar que la familia puede ser un recurso también para nosotros, para ayudar a los casos índice o a los casos que estén enfermos, pero eso no siempre es así. A veces la familia en sí misma es un factor de riesgo. Y por otro lado, tenemos que ver cómo vamos a manejar la autonomía subrogada, porque tanto en menores de edad como en personas mayores que tienen a lo mejor pérdida de las capacidades cognitivas, alguien tiene que tomar la decisión por ellos. Y ahí entra, por supuesto, la familia, que es el contexto más próximo de los pacientes. Y por supuesto, dentro de esto que nosotros estamos hablando, porque además seguimos a las personas y sus familias, tenemos que ver cómo vamos a manejar la privacidad. Si pensamos en la comunidad, aquí tenemos que tener claro que hay derecho a la protección de la salud, pero esto hay que vivirlo como tal. Por lo tanto, importante la participación social, importante la ciudadanía, entender sus culturas, creencias, valores y aceptar el pluralismo. No estoy diciendo tolerar el pluralismo, sino que aceptar esa diversidad, aprender a gestionar la diversidad y que nos juegue a favor como sociedad, ¿verdad? Y ahí apuntamos a la ética cívica. Bueno, y finalmente la red intersectorial, yo aquí les puse un dibujo del programa Chile Crece Contigo, que es nuestra gran política pública en Chile de protección a la primera infancia, que ya lleva bastante tiempo, y en realidad para nosotros es el gran ejemplo de trabajo con el intersector, porque estamos los centros de salud familiar de atención primaria, el hospital, el municipio, colegios, jardines, etcétera, etcétera. Entonces realmente se hace un trabajo bastante acorde a lo que uno piensa que son los niños con sus derechos humanos garantizados, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice esto? Que tenemos que asumir la complejidad social y cuando hay mucha complejidad las respuestas no pueden ser simples. Y tenemos que interactuar con estas instituciones de apoyo y, por supuesto, con enfoque de derechos humanos. Bueno, finalmente quiero hablar del rol de agencia de los equipos de cabecera en la atención primaria, ¿cierto? Abogar por el mayor beneficio para nuestros pacientes. Ahora, ¿por qué para nosotros es una tremenda responsabilidad? Porque tenemos características propias en la atención primaria que no se dan en otros niveles de atención. Primero que somos el primer contacto y la coordinación, ¿ya? Por lo tanto, pertenecemos a esta red asistencial, integral e integrada. Segundo, que estamos con nuestros pacientes y sus familias y nuestras comunidades a través del tiempo, a lo largo del ciclo vital y también durante todo el transcurso de las enfermedades, y que además conocemos a las personas en su contexto, esta integralidad. Por lo tanto, nosotros no solamente estamos cuando están enfermos, también estamos cuando están sanos y cuando queremos proteger su salud o prevenir enfermedades, ¿verdad? Bueno, algunos problemas éticos en la atención primaria a propósito de todas esas características. Por ejemplo, pacientes con infección de transmisión sexual que no acepta revelar el diagnóstico a su pareja, la cual es paciente del mismo equipo de cabecera, como recién lo vimos. Cuidadora principal de un paciente con dependencia severa subroga la decisión del paciente, pero el resto de la familia se opone y evita relaciones con el equipo de salud. Pacientes demandan medicamentos somníferos aún sin prescripción técnica. Inmigrantes sin previsión se atiende de forma gratuita, sin aporte particular, o sea, de bolsillo o estatal. Porque claro, como no está dentro de ningún seguro, se están atendiendo entre comillas gratis. Pacientes demandan prestaciones que no ofrece la atención primaria. No sé si eso les pasa a ustedes, a nosotros nos pasa bastante, que tengamos más especialistas, etcétera. Padres no quieren vacunar a sus hijos. Pacientes no cumplen las indicaciones y eso genera mucho rechazo en los profesionales. Equipo de salud se niega a atender a los pacientes conflictivos. Comunicar a la justicia una sospecha de malos tratos cuando la víctima nos pide que mantengamos el secreto. Ofrecer una licencia médica, un reposo médico a una persona que es cuidadora principal y que por ser cuidadora principal no puede trabajar. Aceptar hacer la prescripción a un médico de la red privada o de la red secundaria sin estar, o sea, estando en desacuerdo. Bueno, ¿por qué es necesario aplicar la bioética en la atención primaria? Bueno, nosotros damos cuidados centrados en las personas, tenemos que respetar la autonomía, la dignidad y la integridad, tenemos que aprender a conciliar valores y creencias de las personas en relación a su salud y, por supuesto, esto conjugado a nuestros conocimientos técnicos, buscar siempre la excelencia y la mejor calidad en la atención y formarnos profesionalmente, no solamente en todo lo que es científico, o también del modelo biopsicosocial, sino que también algo muy necesario en las habilidades comunicacionales, porque esto es una de las cosas que más nos cuesta y las que más genera conflicto. Este enfoque familiar comunitario intersectorial tenemos que mirarlo desde el pluralismo y desde la vulnerabilidad. Hay conflictos provocados por diferencias culturales, como el rechazo de vacunas, la atención de pacientes con alta dependencia, el menor que solicita o precisa medidas de planificación familiar. La familia juega un rol decisivo en el proceso de salud-enfermedad, tanto en la génesis de los problemas, pero también en su resolución.
Y la comunidad y su participación es un recurso de sostenibilidad y efectividad en la promoción y prevención de salud basado en derechos humanos. Como somos el primer contacto, trabajamos en equipo y tenemos que manejar muy bien el uso de recursos. Hay que apuntar a la ética profesional e institucional de los centros de salud familiar o los centros de salud primaria. El profesional debe entender, el médico de familia, que está inserto en un equipo, en una institución, en una sociedad, ¿verdad? Y por supuesto que es un microgestor de recursos, ¿ya? Por lo tanto, ahí es importante que todos sepamos que estamos gastando recursos y recursos que son muy valiosos. Y ahí juega, por supuesto, el tema de la justicia distributiva. Esta continuidad biográfica a la que yo me refería con el principio de longitudinalidad, que ya lo dijo Barbara Stafford, ¿verdad?, hace tanto tiempo atrás, por supuesto que él juega, a mi modo de ver, muy a favor de la bioética aplicada en la atención primaria, porque esta continuidad nos permite conocer a nuestros pacientes, conocer su preferencia, ayudarlos a tomar decisiones en momentos que ellos a lo mejor no puedan tomarlo por sí mismos por alguna discapacidad cognitiva, por ejemplo, ¿verdad? Y eso también tenemos que entender lo que accedemos a información íntima y confidencial y tenemos que ver cómo lo resguardamos, como por ejemplo el caso de Matías. Las actividades preventivas nos exigen prudencia, no daño y manejar muy bien los conflictos de interés, que a veces es muy difícil porque siempre están ahí presentes, ¿cierto? La atención primaria es responsable de la población sana, donde nosotros practicamos estas medidas preventivas, y también las personas con factores de riesgo. La prevención siempre implica el consentimiento de la persona. Hay que informarle qué es lo que se le está haciendo, cuáles son los riesgos y beneficios, ¿verdad? Y qué se va a hacer en caso que algún examen preventivo arroje positivo, ¿verdad? La autonomía, pues la persona tiene que decidir, ¿verdad? Y por supuesto la equidad en los recursos. ¿Cuándo las actividades preventivas pueden ser mal eficientes? Cuando se maneja mal el conflicto de interés, sobre todo con las industrias farmacéuticas o con los laboratorios o quienes van a lucrar en esto. Las actividades de control de enfermedades crónicas incurables, que ahora son cada vez más, a propósito de esta mayor longevidad, ¿verdad?, de la población, apunta hacia la ética del cuidado. La atención primaria es el lugar natural para atender al enfermo crónico y el que se encuentra en una fase incurable o terminal de la enfermedad. Sabemos que es así. Entonces hay que tomar decisiones de tratamiento prolongado, a veces de prescribir, o a veces incluso tomar decisiones al final de la vida. Ya no es solo en el hospital eligiendo si se conectan a un ventilador mecánico. Nosotros también estamos en la cama de los pacientes, en sus casas, tomando decisiones que son muy difíciles, incluso con la familia, ¿ya? Y las tareas asistenciales se desarrollan de modo que la actividad integran varios trabajadores de la salud con un enfoque interdisciplinar y coordinado con los demás niveles de atención. Somos parte de una red, ¿ya? Y todo lo que implique burocracia y barrera dentro de esta red va en directo perjuicio del cuidado de nuestros pacientes. Y finalmente, a propósito de la pandemia, esto no lo podía dejar atrás, ¿verdad? Entre emergencias y desastres, la ética de la responsabilidad, ¿ya? Nosotros, como somos el acceso al sistema de salud, tenemos que estar ahí, ¿ya? Incluso con pandemia, sin pandemia. Yo le decía a mi equipo, no podemos no cumplir este rol porque es casi nuestra razón de existencia, ¿verdad? Y además, como conocemos nuestro territorio con el enfoque territorial de la atención primaria, tenemos que potenciar los recursos locales, lo que ya está, ¿verdad? Los recursos comunitarios. Y además, aprender a la justicia distributiva. Ya desde el mundo de la bioética, durante toda la pandemia se habló de la última cama, del ventilador mecánico. Bien, yo creo que podía haber sido un gran problema para algunos países, sí lo fue, para otros no tanto. Pero la atención primaria también se vio afectada desde el punto de vista de priorización, porque tuvimos que suspender muchas de nuestras prestaciones, decidir cuáles hacíamos presenciales, cuáles hacíamos por teleasistencia en forma remota. Entonces eso también es justicia distributiva. No nos podíamos quedar atrás en esta reflexión ética. Entonces los equipos de salud primaria requieren reflexión de su práctica asistencial, personas con competencia y habilidades para deliberar ante conflictos de valores y, por supuesto, esto en el contexto de pacientes ambulatorios, no hospitalizados muchas veces. O muchos pacientes que llegan a tomar decisiones una vez hospitalizados, ya la atención primaria debería poder contribuir al equipo hospitalario porque ya conoce los casos y a lo mejor puede ayudar mucho a tomar decisiones que de verdad son muy difíciles, ¿ya? Porque a veces estamos entre la vida y la muerte. Entonces, adquirir conocimientos, habilidades y finalmente que esto sea nuestro ethos, como decía Aristóteles, nuestras actitudes, nuestras virtudes, profesionales virtuosos, ¿verdad? Entonces, esta pregunta, ¿cuáles son los problemas éticos de la atención de personas en atención primaria? ¿Cómo tomar decisiones morales en la práctica asistencial? ¿Cómo decidir cuáles acciones son correctas en un sentido moral? ¿Cómo estimular la reflexión dentro de los equipos de la atención primaria? Y para eso, la mejor respuesta que yo les puedo dar es este libro que se publicó en enero del 2021. Voy a compartir rápidamente sus capítulos. El capítulo 1
habla de conceptos y teorías muy generales, la moral y la ética, la atención primaria como emblema de equidad y solidaridad, los derechos y deberes, la gestión de recursos, los principios bioéticos asociados a un sistema mixto de salud, como por lo menos el chileno, que es privado y público. El capítulo 2 habla de la práctica asistencial de la atención primaria, del equipo multidisciplinario, de la participación comunitaria y el pluralismo, del trabajo intersectorial, de la pertinencia cultural, de la relación clínica, del enfoque bioético de la prevención, de los cuidados paliativos y también de la innovación en salud y protección de las personas a propósito de la inteligencia artificial y el Big Data, que es un tema que ya se nos viene a propósito del manejo de datos. Ustedes saben que el dato es el oro de este último tiempo. El capítulo 3 habla de los conflictos éticos en el curso de vida, de niños, adolescentes, de la adultez, de las personas mayores y de las personas con dependencia severa y decisiones al final de la vida. El cuarto capítulo habla de los comités de ética, que, bueno, es lo que yo más quisiera para mi país, que los comités de ética no solamente estuvieran en los hospitales, sino que también en los centros de salud familiar. Y ahí hablo de cómo se forman los comités de ética y además propongo metodologías para poder analizar casos, el paso a paso. Y también, en el caso de comités de ética científico que analizan investigaciones, también dar una norma de cómo pueden ayudar a autorizar a hacer investigaciones en atención primaria, que son principalmente del tipo más bien cualitativo, social, pero igual tiene muchas implicancias éticas. Y finalmente, estos son casos concretos, ya el capítulo quinto, que son casos deliberados por el Comité de Ética, al cual yo pertenezco, el cual yo fundé hace 6 años en mi ciudad, que es Rancagua. Ahí estamos 6 centros de salud con un representante por cada centro, tenemos participación de nuestra comunidad, un abogado, ¿verdad? Y la verdad que hemos aprendido mucho entre todos a cómo deliberar en la atención primaria. Bueno, este libro está disponible en amazon.com para quien lo necesite, en formato digital Kindle y también en tapa blanda. Es así como les dejo la invitación extendida a seguir entrenándonos, a seguir entrenando nuestro razonamiento para tomar buenas decisiones, no solo desde lo técnico, sino también desde lo moral. Así que quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias por la invitación y este espacio. Gracias, Carmen. Muchas gracias por la exposición. Quisiera ver si hay alguna pregunta para la doctora dentro del chat, al menos no tenemos ninguna consulta para Carmen. ¿No? Muy bien. Bueno, bueno, Carmen, en verdad muy agradecidos de que hayas estado presente el día de hoy con nosotros. Ha sido una ponencia Gracias. bastante buena, reveladora y que nos invita sobre todo a seguir investigando, a seguir conociendo más cómo tomar buenas decisiones desde el ámbito de atención primaria para nuestros pacientes. Muchas gracias, en verdad, muchas gracias. Gracias. Mil gracias. Quería saber si hay algún miembro de los espectadores que están ahora acá presentes, si tienen alguna duda con respecto a la maestría en atención primaria que estamos también promocionando, alguna consulta que se tenga acerca de ella. Vuelvo a recalcarles que las inscripciones son hasta el 25 de junio de este año y tenemos todavía tiempo para poder inscribirnos, para presentar la documentación pertinente para esto. Hay un correo donde pueden tener que enviar los requisitos de inscripción y también si necesitan información para llamar o escribir por WhatsApp es al número 940-7986-661. ¿Ya? Ese es un número donde se puede obtener información acerca de la maestría. No olviden que dura 20 meses y el inicio de las clases es el 6 de agosto en la modalidad semipresencial de acuerdo a las autorizaciones del gobierno. En ese sentido, les invito a animarse a inscribirse en esta maestría en atención primaria, a trabajar por esta importante rama que nos permite acercarnos más a las personas y sobre todo para tener una mejor salud para nuestra población. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta acerca de la maestría y bueno, cerrar la ponencia del día de hoy, de este ciclo de conferencias
para la atención primaria ya a una semana de celebrar el Día de la Medicina Familiar también, que aprovecho en mencionarlo, este 19 de mayo. Y bueno, con eso estaríamos dando por culminada esta conferencia del día de hoy, agradeciendo nuevamente a Carmen por su presencia el día de hoy. Muchas gracias y buenas noches con todos y con todas.